Bueno, uno de los temas que obviamente ya ayer nos marcó un poco la agenda y hoy sigue ocurriendo, tiene que ver con lo que pasó con esta niña en Tucumán, esta niña de 11 años que fue violada por la pareja de su abuela, que quedó embarazada y que no le permitieron la interrupción legal del embarazo y que terminó con una cesárea, bueno, todo lo que significa todo esto, ¿no? Y bueno, queremos entender un poquito también por qué pasan estas cosas y por qué no se aplica la ley en este caso, ¿no? Bueno, vamos a conversar con la diputada del Parla Sur, ella es feminista, referente nacional del espacio, de la colectiva y del Frente Patria Grande en Córdoba. Cecilia Marchán, buen día, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, cuesta entender todo esto, digamos, ¿cómo se llega a una situación como esta, donde la niña tuvo que tuvo que sufrir una cesárea para terminar con esta historia que tendría que haberse resuelto mucho antes? Claro, me parece, en primer lugar, como vos explicabas al comienzo, es importante entender que esta niña fue violada por la pareja de su abuela y después fue violada por el Estado. Fue violada con todas las letras de la palabra violación, incluso generando una situación de tortura en la niña, que es una niña que está atravesando un momento de absoluta vulneración de sus derechos y que se llega a eso solo con una complicidad tan extrema de un Estado, en el caso de Tucumán, que realmente es digna del medioevo, ¿no? Porque no hay cómo mirar lo que está sucediendo ahí. Esto me parece por un lado. Por otro lado, ¿por qué se llega a esto? Se llega a esto porque hay sectores reaccionarios. Cuando decimos reaccionarios, le llamamos reaccionarios a aquellos que justamente reaccionan contra el avance de derechos. Y creo que el movimiento enorme que se ha generado por visibilizar qué significa la legalización del aborto, logró en su momento que la Corte Suprema de Justicia hiciera un fallo muy claro, muy contundente respecto de que en nuestro país, desde el año 1927, el aborto es legal en caso de que el embarazo se produzca por violación y en caso de que corra riesgo la vida de la mujer. Estas cosas son cuestiones que se lograron por el avance y por la tarea que llevamos adelante el movimiento de mujeres, los feminismos. Y creo que lo que están haciendo los sectores reaccionarios es poner lo que pasó en Tucumán fue poner hasta terror en la vida de esa niña, en la vida de la madre, y también terror en todo el sistema, ¿no? Y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que denunciar. Ahora, en este caso, digamos, si buscamos responsables, ¿los responsables están dentro del Ejecutivo Provincial de Tucumán o dentro de la justicia? Dentro del Ejecutivo, claramente. Dentro del Ejecutivo, primero que apenas la niña y su madre fueron y recurrieron, inmediatamente solicitaron un aborto e inmediatamente se les fue negando. En el caso del propio ministerio, el propio Ejecutivo tucumano planteó que se iba a salvar las dos vidas, cuando en ningún lugar, que el ministerio iba a trabajar para salvar las dos vidas, cuando en ningún fallo de ninguna corte se plantea esto como disyuntiva en el caso de violación. No hay, es algo que ya es una ley, que ya es un derecho de las mujeres, y ni hablar de una niña de 11 años de acceder a un aborto legal y además en condiciones simples, no en una cesárea. Una cesárea para una criatura de 11 años es, digamos, algo realmente extremo, el nivel de intervención, de intervención sobre su cuerpo, cuando unas semanas antes podría haberse hecho perfectamente de manera medicamentosa, sin una intervención tan compleja. Todo esto es parte el propio Poder Ejecutivo no tomó cartas en el asunto, sí. Incluso hizo tomó cartas en el asunto para forzar de que esta resolución se diera de esta manera. Cecilia, ¿cómo estás? Lucía te saluda. Hola Lucía, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Pensando un poco en todo lo que fue el año pasado, lo que se dio en las calles, la lucha del colectivo
de la colectiva feminista por el aborto legal, seguro y gratuito, ¿crees que la contracara es esto, que se han despertado sectores que estaban dormidos para ponerse a impedir derechos que ya estaban garantizados? Yo creo que no estaban dormidos, o sea, siempre están despiertos, ¿no? No me parece que estén dormidos estos sectores, que de hecho han logrado durante todos estos años frenar leyes, inhabilitar, frenar todos los avances. Creo que nosotros ahora lo que logramos es que nuestra fuerza los haga mucho más visibles, y sí, por supuesto que ellos están reaccionando de manera fuerte, ¿no? ante este avance. Reaccionan, lo hacen más visible también. Ayer ver a todas estas mujeres con los pañuelos celestes arrodilladas rezando era realmente tremendo, porque están mostrando, digamos, o sea, intentan mostrar desde un lugar falso su defensa por la vida. Y obviamente que aparecen y se ven más y son mucho más visibles, pero creo que centralmente son más visibles porque nosotras hemos hecho más visible también nuestros derechos. Cecilia, ¿cómo sigue esta lucha, digamos, no? Porque sabemos que, digamos, si bien esto, como bien explicabas, ya está determinado por ley, digamos que el embarazo tiene que ser interrumpido en una situación como esta, pero bueno, evidentemente las cosas parecen no estar claras para algunos sectores. ¿Cómo se sigue la lucha como para poder concientizar y no tener que sufrir estas consecuencias? Creo que la lucha sigue como lo estamos haciendo, ¿no? Acompañando, apenas hay un conocimiento de casos como este, porque además también hay que decir algo, los casos más desconocidos, o sea, son los casos de las hijas de jueces, las hijas de ministros, las hijas de... No nos enteramos de qué ocurre ahí, porque en general esos abortos que se producen en total silencio, no se muestra nada de la identidad, se ocultan. En cambio, en casos como estas niñas, que son de sectores populares, de sectores mucho más empobrecidos de la sociedad, ocurre que hasta el mismo Estado visibiliza la situación de estas niñas. Entonces, y las expone públicamente, o los grupos antiderechos las exponen públicamente, como ha sido el caso de esta criatura. Cualquiera que se pusiera en el lugar de ser la madre o el padre de esta niña, creo que, no sé, se te revuelven absolutamente las tripas. ¿Qué tenemos que hacer? Creo que tenemos que seguir organizándonos, creo que tenemos que seguir instalando estas discusiones, acompañar todos los procesos posibles. No solamente, creo que en eso también estamos haciendo una tarea enorme desde las organizaciones populares, con consejerías pre y posaborto, con el acompañamiento que nos damos entre nosotras mismas hasta que el Estado realmente resuelva para el lado de los derechos una situación que es de tan simple resolución. Y en el caso de lo que ya está ocurriendo con la violación a los derechos ya adquiridos, donde el aborto ya es legal, como en el caso de violación y en el caso de que se corra riesgo, creo que tenemos que denunciar esta violación por parte del propio Estado y denunciarlo incluso como un mecanismo de tortura hacia el cuerpo de las mujeres. Y lo tenemos que hacer de esa manera y nos tenemos que acompañar, y creo que en eso estamos como muy organizadas, muy rápido, damos respuesta, y por supuesto que no tenemos formas de frenar previamente, antes que conozcamos las situaciones, frenar el sufrimiento de estas mujeres, ¿no? Cecilia, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Que tengas un buen día. Un abrazo. Cecilia Merchan es diputada del Parlasur, feminista, referente nacional del espacio de la colectiva y del Frente Patria Grande en Córdoba, hablando sobre esta situación de esta criatura de Tucumán, que bueno, ya sabemos por todo lo que pasó, ¿no?